escolar. Ella es licenciada en Letras por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, miembro del número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, presidenta de la Fundación Augusto Roa Bastos, miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas, impulsora de proyectos como la Ley del Cine, representante del Paraguay y ponente en numerosos emprendimientos del tema de su especialidad, docente universitaria y autora de poesía y narrativa. Entre sus libros publicados destacan Escribiendo en el agua, Por si acaso el tiempo, Por si acaso mi canto y Descontando cuentos. Bienvenida, licenciada. Para moderar este espacio recibamos a la profesora doctora Miriam Busó, quien es licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía UNA, especialista en didáctica universitaria, magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana y doctora en Educación con énfasis de Gestión de la Educación Superior por la Facultad de Filosofía UNA. Modera también este espacio la licenciada Cintia Martínez, quien es licenciada en Letras con especialización en Literatura Hispanoamericana. Su trayectoria se encuentra vinculada a la docencia, la promoción de la lectura, la investigación y la difusión de la cultura. Muy buenas noches para todos, buenas noches a autoridades de la Facultad de Filosofía, también del Colegio Experimental Paraguay Brasil, estimados profesores, queridos alumnos. Vamos a hacer la palabra a la licenciada Ana Martini. Ella es escritora, va a presentarnos este libro. Lo leímos rapidísimo con Cintia porque nos gustó. Bueno, ella nos va a hablar primero y después vamos a hacer un comentario y también vamos a hacerle preguntas a nuestra escritora. Les pido un fuerte y caluroso aplauso nuevamente para Ana Martini. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana y la verdad que me siento muy honrada en estar acá. Saludo a las autoridades, agradezco esta bienvenida, saludo a mi compañera, una maestra brillante, Limpia Esteche, mi compañera de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, académica de número, una persona muy destacada porque ella también trabaja con la palabra, algo no muy usual en el Paraguay. Y yo antes que hablar también de esto que humildemente hago con mi hermano, con Carlos Martín, y a él le hubiera encantado venir, está con algunos temas de salud que le dificultan un poco la movilidad. Sin embargo, hay algo que yo traigo en nombre de él, en nombre mío también, ¿verdad? En la realidad yo vengo a escuchar. Yo pertenezco a otro siglo. Yo nací en 1961, antes que los Beatles, siempre digo eso, ¿verdad? Antes que apareciera en el mundo la pastilla anticonceptiva. Me imagino que por eso yo soy la tercera y la última de mi familia, ¿verdad? Creo. Y entonces el hombre no había llegado a la luna, por ejemplo, ¿verdad? Entonces realmente el mundo ha cambiado mucho. Ha sido un momento vertiginoso en la historia, pero tuve la oportunidad también de atravesar varias etapas de la tecnología del mundo y en la comprensión, sobre todo, que yo creo que es de una gran sabiduría, de comprender que cuando uno llega a cierto momento en la vida vuelve a ser un alumno. Porque ahora yo le pido a los chicos que tienen 11, 12 años, que me arreglen el teléfono, que me solucionen mi comunicación. Entonces, bueno, hay un proceso de educación y de intercambio de información indispensable. Recién estaba escuchando a la profesora, la magíster Tilda. Yo efectivamente pertenezco a Letras de la Universidad Católica. Yo ingresé en los años 80, en el inicio de los 80, y realmente para nosotros y para el Paraguay en general, hasta el día de hoy, la internacionalización no solamente es una necesidad, sino es una asignatura pendiente. Esto que yo escuché hoy, ¿verdad? No sabía con esta magnitud. Es realmente algo histórico, porque como ustedes saben, nosotros en el Paraguay, al tener esta situación geopolítica, nosotros realmente somos absolutamente regionales y no nos vemos así, porque no nos han mostrado. Sin embargo, y pensemos
entre todos y todas lo que fue la utopía misionera, donde estaban instalados los principales espacios de los jesuitas, correspondían prácticamente a lo que luego fue el Mercosur. Inclusive la Chiquitanía. ¿Por qué? Porque era posible ese comercio y esa comunicación. Entonces, fíjense, Paraguay, que producía y que ya tenía algo, porque nuestros pueblos originarios nos legaron. Recién cuando yo le escuchaba a Carmen pensaba, bueno, qué bueno es el mundo, qué bien que yo esté escuchando esta música. ¿Vieron ustedes que ella hablaba en español y en guaraní? ¿Verdad? Iba mezclando. Entonces vamos a pensar en mercados. Carmen puede cantar en Corrientes, puede cantar en Resistencia, puede cantar en una parte importante de Brasil, porque los tupí guaraní estuvieron ahí, puede cantar en una parte importante del Chaco y de Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que necesita Carmen? ¿Qué es lo que necesitamos en el Paraguay y qué necesita nuestra literatura? Justamente esta apertura al mundo, esta internacionalización, este contacto que diga, bueno, ¿quiénes somos? Porque recuerdan ustedes que a lo largo del tiempo, prácticamente Augusto Roa Bastos fue uno, ha ganado el premio Cervantes sin duda alguna. Sin embargo, no corresponde a un corpus lo suficientemente fuerte como para que digamos Paraguay está ahí. Ahora, acá en el Paraguay está un hombre que se llama Hernando Gauto. Poco nos dice a nosotros. Pero Hernando Gauto, de que podamos ver procesos siempre presente en el ser humano. Mi padre economista, mi madre maestra, yo soy la tercera generación de maestra, la primera fue mi abuela en Humaitá, hace mucho tiempo fue maestra rural a los 13 años, la segunda generación mi madre y mi tía, y la tercera nosotros. Nosotros somos 3 hermanos, ¿verdad? Yo recuerdo el rostro de mi padre cuando íbamos contando, íbamos creciendo y diciendo que queríamos ser. Mi hermano el mayor dijo, yo quiero ser sociólogo y politólogo. Mi padre quedó desconcertado. Dijo, bueno, ¿de qué vas a vivir? Era lo primero que pensó. Mi segunda hermana dijo, yo quiero ser antropóloga. Ay, ya mi padre, yo creo que quiso irse también en alguna de esas ondas lunares, ¿verdad? Y cuando llegué yo a la tercera, dije, bueno, yo quiero ser escritora, quiero ser licenciada en letras. Yo creo que él se desconcertó. Sin embargo, nos había proporcionado herramientas para que pudiéramos, más allá de las decisiones que queríamos tomar en cuanto a nuestros propios talentos, tener la posibilidad de generar principios que nos hagan relacionar todo nuestro conocimiento y poder vivir de lo que nos gustaba. En ese sentido, y acá voy a nuestra novela. Carlos Martín y yo, mi hermano y yo, somos descendientes, mi apellido primero es Martini, que como ustedes saben es italiano, mi abuela, la familia de mi abuela y de mi abuelo se instaló en Caazapá, porque un gran grupo de inmigrantes italianos se instalaron en la región del Guairá, en Caazapá. Y mi madre española, como mi abuelo español. Ellos vinieron de una región de España que se llama Soria, Castilla la Vieja, donde estuvo un tiempo Antonio Machado. Una zona muy fría, pero de ahí vino mi abuelo. Y como ustedes saben, hay algo muy importante. Y allí vamos a hacer un poco un paso al costado, ¿verdad? Como decía la gente que hacía Maradona, que gambeteaba con una pierna y con la otra metía un gol. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero me gusta mucho. Los inmigrantes en general en el mundo, como no pueden llevar todo en la maleta, porque es imposible. Si ustedes ven ahora las grandes migraciones, van a ver que la gente va con una maleta muy pequeña. No puede llevar muebles, no puede llevar libros, no es posible que siempre lleven fotos, pero llevan algo muy valioso, que es la memoria y el lenguaje. Entonces, en nuestra familia teníamos algunas fotos, pero sobre todo teníamos algo muy valioso que nos llevaron de los 2 grupos migrantes al Paraguay, que era el lenguaje. En la casa de mi abuela no se hablaba italiano, se hablaba realmente uno de los dialectos. El italiano, realmente así como conocemos nosotros, era más bien de apoyo. Y por supuesto, en España, mi abuelo, el español, ¿verdad?, había brevado mucho los siglos de oro. Entonces, para él,
hablar de Góngora, de Quevedo, cuando nosotros éramos pequeños, era muy normal, porque nos crecía, nos amacó, hasta muy grandes, con músicas y con poemas. Entonces, para nosotros, la palabra fue una herramienta, pero también, y eso es lo principal, fue el afecto. En nuestra familia no hubo nunca castigos, porque siempre se tuvo un principio cuando a que los demás, ¿verdad? Toda la vida, los animales, las plantas, los seres humanos, debían ser escuchados. Entonces, a nosotros nos alimentaban con palabras para que nosotros pudiéramos transmitir nuestros sentimientos y ser escuchados. A la vez, nos mostraron algo muy importante, que el mundo era plural, que el mundo estaba constituido por numerosos elementos que no todos podíamos comprender con el lenguaje hablado o con el lenguaje escrito, que había una oralidad importantísima. Mi padre era oriundo, como les digo, yo venía de la zona de Casapaz, donde se instaló muy cerca de ahí León Cádova. Ustedes recuerdan, León Cádova, un antropólogo importantísimo, que lo que trae a luz realmente al Paraguay es un conocimiento de toda esa cosmogonía guaraní. Entonces, para mi padre realmente todo lo que tenía que ver con el relato oral tenía valor. Fíjense que también en la República de Guairá, ahí abrevó Augusto Roa Bastos y en su obra tiene esos principios. Entonces, para nosotros, la palabra, la música, y posteriormente, yo tenía aproximadamente 4 o 5 años cuando vino un nuevo sistema al Paraguay, que fue la televisión, porque en el Paraguay antes no había televisión. Entonces, en 1964 vino la televisión al Paraguay, y en los barrios había una tele, y todos íbamos desde la ventana del patio a mirar la tele. La tele se abría creo que a las 5 de la tarde y se cerraba a las 12 de la noche. No era tanto lo que había, pero había algo que venía igual que en el cine, que era una imagen que se movía y a la vez había palabra. Entonces, nosotros comprendimos que tanto el audiovisual como la música, como la literatura, tenían algo en común, que era la creatividad y un elemento fundamental, el alimento. Mi hermano y yo, ¿por qué decidimos en un momento de la vida escribir juntos? Tomamos la decisión porque teníamos, al igual que nuestros abuelos, una memoria juntos. Yo me imagino que ustedes deben tener lo mismo con su familia. Mi hermano y yo nos sentamos y nos acordamos quiénes vivían en nuestro barrio. En nuestro barrio, por ejemplo, había un paragüero, porque antes no había muchos elementos de Paraguay. Y en la década del 60 había alguien que arreglaba paraguas. No se tiraban los paraguas, se guardaban porque no era fácil de encontrar. Había también un señor que arreglaba las medias de nylon que tiraban, porque también las medias de nylon eran caras y no había habitualmente. Y la vecina de mi abuela Ana tenía una peluquería, y ustedes saben que el spray de pelo lo hacía de una manera magnífica con azúcar y agua. Yo no sé si ustedes se acuerdan, alguna agua, no, con azúcar y agua. Y recuerdo que a veces íbamos a la misa y nosotros recordamos de nuestra historia. Una historia muy mechada, por supuesto, no solamente por algo individual y particular, que es la historia de las familias, la historia de los seres humanos, sino también no hay texto sin contexto. ¿Dónde se realizaron esas historias? Nosotros crecimos en ese Paraguay, en ese tiempo. Afortunadamente seguimos viviendo. Yo espero que por bastante más tiempo, pero lo que a nosotros nos interesa realmente contar, por eso acá también contamos música, a nosotros nos gusta mucho la música. No sé si ustedes lo ubican, a la gente más grande le digo, generalmente no miro porque nadie se acuerda como yo, Leodán. Leodán es un cantante, ¿verdad? Leodán es un cantante. ¿A ustedes les gusta el cine? Nosotros le ponemos acá a Leodán. Le ponemos a Sandro. Sandro era otro cantante que era lo grande, no le miro. Pero a lo mejor usted también recuerda Rosa Rosa, por ejemplo, cantaba Sandro, ¿verdad? Y era el gitano, le llamaban. Y hasta ahora tiene, porque al ser un ser de culto, tiene todas sus seguidoras en la Argentina que se van a su casa, le ponen vela, le encienden, pero y son sus novias.
¿verdad? Son sus novias. Entonces, esos personajes que poblaron nuestra historia, pero fíjense, algo interesante también, y ahí vuelvo a Carmen. Fíjense que los autores a los cuales yo me refiero son autores regionales. Por lo tanto, nosotros con la región compartimos una historia común. Y entre los asuncenos también. Lastimosamente el Paraguay, como ahora ustedes sí están haciendo, se está abriendo, no se ha abierto, como por ejemplo para recordar, vean ustedes que en esta semana se cumplió 100 años del sismo, del huracán de la Encarnación, que fue algo muy importante, sin embargo prácticamente olvidado por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no establecimos en nuestro mismo país esos vasos comunicantes, y eso es lo que nosotros necesitamos. Mi hermano y yo hablamos desde Asunción, hablamos de los barrios de Asunción, porque eso es lo que conocemos, porque eso es lo que nosotros nos alimentamos, en lecturas, en música, en audiovisual y en esta visualidad que es realmente los barrios donde estamos. Sin embargo, yo me imagino que si alguno de ustedes ha crecido en el Chaco o ha crecido, no sé, al borde de un río, su historia va a tener relación con esa región y también va a ser única. Por eso yo insisto mucho en la necesidad de que lo que se cuente tenga que ver con una autenticidad, porque desde ahí es donde nosotros podemos partir. Miren, realmente intentar escribir como Roabastos es infame. Porque para eso ya está Roabastos, pues. Ahora, intentar escribir como Carmen, ahí está alguien que ganó, porque escribe a partir de alguien, de algo que nadie más lo ha hecho. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, quiero compartir una partecita, un fragmento del libro para que todos puedan apreciar también una definición de la lectura que hizo un personaje que es Rosaura dentro de la historia, y ella dice: leer es también estar con alguien, es salir a la libertad, es librarme de las cadenas que me oprimen cuando respiro o recuerdo como cuando se fue, pero siguen presentes hasta mis gemidos de los sueños. Sin embargo, las suelto cuando leo, porque habito en un mundo paralelo donde me hago autora de mí misma. Yo me escribo y describo, me siento triunfante, lejos del infierno y pesadillas. Me encantó esta frase y compartí con la profe también, porque para que vean la calidad de la redacción, cómo hicieron para ponerse de acuerdo. La historia en sí es emocionante porque es misteriosa. Los invito a todos a leer. No voy a contar el final, les prometo que no voy a contar, aunque es inesperado. Hasta ahí les puedo decir. Entonces, ¿cómo hacen para redactar? Porque yo al principio cuando comenzamos a leer dijimos, pero estos son relatos que parecen como independientes, pero están enlazados por los personajes. ¿Y cómo hicieron para redactar? Como uno dice, yo voy a escribir esta parte, yo voy a escribir esta otra parte, cómo juntan todo, porque ha de costar escribir entre dos personas, por más que sean hermanos, igual. Yo creo que ha de costar muchísimo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? De forzarlo. Porque ustedes se dan cuenta, muchas veces uno quiere escribir sobre un ideal. Lo difícil realmente es plantearse y escribir sobre lo real, porque eso va por otro lado. Y con nosotros, ¿verdad?, con un estilo muy sui generis, pero ustedes piensen desde ustedes y desde nuestros lugares en esa generación del 900 y sobre lo que escribe y sobre la ficción en el Paraguay, y se van a dar cuenta que nuestra ficción está basamentada en un principio prácticamente en la historia, porque esa generación del 900 no pudo prácticamente ingresar a la ficción porque estaba muy cercana a esa guerra que no había sido resuelta, como hasta el día de hoy todavía
ustedes se dan cuenta que tenemos varias visiones, versiones y perversiones sobre esa guerra. Una guerra que fue fotografiada y que no vimos. Ustedes recuerdan la guerra del 70, fue fotografiada, no pudimos ver. Qué extraño es eso. Entonces no tuvimos una visualidad. No tuvimos una visualidad. La guerra del Chaco fue filmada. Funes, un argentino que fue contratado, no vimos. Fíjense lo que hubiera sido para nosotros, para nuestro constructo ficcional, poder tener esos dos registros. Bueno, a partir de tener nosotros registros, nosotros podemos construir mejor a los personajes, porque los personajes realmente a los cuales nosotros podemos elegir son personajes que naturalmente vienen de la vida real. Naturalmente. Puede ser, por supuesto, como Murakami, perfectamente puede ser que uno llegue a su casa y encuentre en el medio de la sala un dinosaurio. Eso también es real. Porque muchas mujeres entran a sus casas y encuentran, con respeto a los hombres lo digo, y encuentran a hombres que son dinosaurios. ¿Verdad? Que son seres en extinción, parece. Pero sin embargo siguen viviendo. Entonces, hay mundos que conviven y hay formas de relatar ese mundo. Ahora, lo importante es conocerse a uno mismo y el dominio de la palabra. El dominio de la palabra. Por eso, la lectura, ¿qué es lo que nos da? La lectura nos da herramientas, porque como dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si yo no conozco la palabra libertad, no puedo ser libre. Porque en el momento que soy libre, yo acuño el término para la libertad. Por eso, esa feminista de los 90 reencuentra el término reencontrarse, porque ¿qué decía? Las mujeres que tienen que ser, encontrarse a ellas mismas de vuelta, saber quiénes somos, a dónde vamos, qué nos gusta, qué queremos y qué no queremos, más allá de todas estas condicionantes que son infames. Por eso, al construir un personaje, lo importante es que ustedes se hayan alimentado del conocimiento y alimentado de esto que yo les señalo. La maestra, la magíster Linde Steche trabaja en la precisión de la palabra, porque los campos semánticos son amplios. Algunos se tocan, pero otros no. Otros no se tocan. No todos los sinónimos de encontrarse pueden aplicarse en todos los casos. Y ahí es donde ustedes tienen que bailar con la palabra, porque es un placer. Es un placer, es un placer luego. Nos enseñamos eso. Puedo decir que impresionante el parecido que tiene con su hermano en la facilidad de palabra, en la memoria histórica, y nos quedaríamos horas acá, pero el tiempo es un verdugo que, bueno, irremediablemente no. Tenemos que cortar, así es que la profesora también tiene un comentario para hacerle. Buenas noches, un gusto poder hoy estar hablando acerca de la novela que me impresionó bastante, mucho más que nada por el género que uno va reconociendo mediante las páginas que van transcurriendo. Y es bueno porque al principio nos deja constantemente con incertidumbres, como que no querés dejar de leer hasta terminar. Por eso está entre el misterio y el crimen, que es uno de los géneros que más nos gusta y de los que a mi parecer es mucho más la marca de los hermanos Martín. Y me hace recordar mucho y comparar un poquitito históricamente a lo que son los hermanos Grimm, que tienen su propia marca también, ¿verdad? Y ellos también recopilaban historias, tradiciones, y yo veo que en la novela se recopila muchísimas. Y muchísimas gracias por su presencia y por todo lo que ha dicho. Realmente es un viaje fogoso y lleno de candor para todos. Agradezco también, bueno, comenzando por una cita de Borges que dice que los autores crean a sus precursores, y el inventario que usted realizó de todas estas influencias de la cultura popular, de Leo Dan, pasando por Cuarón en el cine, pasando por Almodóvar, pasando por Sandro y por su Madrigal, por Trigal. Bueno,
Creo que, siendo corto, siendo breve, mi pregunta es a la hora de traducir a estas personas a personajes, de pasarlas del mundo real al mundo del lenguaje, ¿cuál es la parte más brutal? Porque justamente en la literatura de Casaxia podemos encontrar personas y situaciones desagradables y la forma en la que él lo hacía, tipo, hay belleza en encontrar esas partes que son incómodas para el ser humano. ¿Cuál es el aspecto más brutal a la hora de hacerlo y de también compartir esa experiencia con su hermano? Bueno, mira, muchas gracias por tu comentario. Mira, yo creo que lo más brutal en toda la literatura que uno escribe es reconocerse a uno mismo. Yo creo que eso es lo más difícil. Es decir, bueno, acá hay un sesgo mío, ¿verdad? Porque realmente todo lo que escribimos prácticamente tiene algo autobiográfico. Siempre en la vida ocurre eso, ¿verdad? Y lo difícil es que esa brutalidad no sea suavizada. Lo difícil es decir, bueno, así va a estar pintado, así tiene que ser, de esta manera. ¿Verdad? Hay una diferencia que yo esto siempre lo señalo en cuanto a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Y yo lo leí esto en Rosa Pereda, la escritora, ¿verdad? Rosa Pereda dice que ¿por qué Mary Shelley hizo Frankenstein? Mary Shelley fue una mujer que es la que crea Frankenstein. Mary Shelley era la hija de una escritora que acuña el feminismo, no era cualquier cosa. Entonces Rosa Pereda dice que nadie, como una mujer, puede ser capaz de crear a alguien como Frankenstein, porque solamente las mujeres sabemos lo que es parir un monstruo, ¿verdad? Porque nace alguien que es totalmente desconocido, que tiene los ojos de alguien, el pelo de otro, ¿verdad? La sonrisa de la abuela, ¿verdad? Y que a la vez es el ser a quien más vamos a amar y que es capaz de hacernos sufrir como nadie. Y es un absoluto desconocido. Es un, como se diría en inglés, un unknown para nosotras las mujeres. Y cuando uno ve a cualquier bebé, a cualquiera, y esto no pasa por la biología, porque eso es muy importante también, no vamos a atendernos a cuestiones biológicas. Cuando uno acuña una vida y dice, bueno, yo me hago cargo de esta vida, esa vida es extraña. Esa vida es extraña. Entonces, a mí me pasa, cuando voy a crear un personaje, decir, realmente, ¿qué es? ¿Cómo sale? ¿Qué es? Y hay algo importante, y es que el personaje, cuando sale con un hilo de verdad, se autoconstruye y se va definiendo, se va formando. Y a veces, te digo, ocurre eso, que uno quiere limitarle, que uno quiere pararle, uno dice que no. Y pensemos, por ejemplo, en un borrador de un informe de Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Esa que sube, que dice que los pechos me golpean. Qué fuerte, es que dice uno acá abajo, pero no se frena. Porque ahí es donde el personaje habla y donde es llevado por ella misma. Esta novela transcurre realmente, empieza una noche y termina prácticamente en la misma noche. Pero en esa noche va una vida. Es un recurso que se utiliza mucho también en literatura, ¿verdad? Mucho. Y en las películas ni que decir ese flashback del que hablamos, ¿verdad? Del que Cortázar también habla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero en ese transcurrir de esa noche pasa la vida. Como a muchos de nosotros nos pasa, y a ustedes les habrá pasado cuando vemos pasar a alguien que a lo mejor fue alguien muy importante para nosotros, y ahí pasa el primer baile, el primer beso, ese intento que uno quiso, ese deseo que no ocurrió, lo que quedó truncado, todo en un segundo, ¿verdad? Lo que dijo la madre, bueno, eso más o menos es esto. Solamente que con el aditamento de que, bueno, termina en la noche, termina otra vez. Pero eso es. Bueno, yo les agradezco mucho y lo que les quiero decir es una última cosa, y me interesaría esto, realmente, yo trabajé para el cine, ¿verdad? Entonces la internacionalización salió de la medicina, la internacionalización, algo muy importante para nosotros. Sin embargo, las carreras como las nuestras, donde se hace un poco difícil vivir de lo que nos gusta, lo que es muy recomendable es que empecemos a formarnos
en todo lo que significa no solamente las becas, sino la aplicación de, digamos, fondos. Y para eso realmente hay diferentes, en línea, hay diferentes plataformas donde podemos aprender cómo realmente acceder a fondos internacionales para investigaciones, para producciones. Otra cosa que no es despreciable es justamente trabajar en producción. Aunque a ustedes les parezca que no tiene relación, ¿verdad? Porque eso también se relaciona directamente con la industria cultural. Entonces muchas veces uno puede, ¿verdad?, trabajar para una película, pero también hacer su propia obra, pero estar siempre en ese campo, como diría Limpia, ¿verdad?, de la creatividad. Entonces no es trabajar en un banco y querer hacer un libro, porque eso muchas veces nos frustra, ¿verdad? Estamos en una empresa donde, como tiempo moderno, estamos como dice Chaplin, y no, tampoco eso, sino buscar realmente los recursos. Y para eso yo les recomiendo no perder de vista todas estas plataformas donde ustedes se pueden formar en administración, en producción, para que podamos sobrevivir haciendo lo que nos gusta, porque eso es un desafío para nosotros. Gracias a todos y todas, se les quiere. Y para concluir, entonces, estamos todos invitados a leer Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse, de Ana y Carlos Martini, y así también las puertas de la Facultad de Filosofía siempre van a estar abiertas para recibirla con mucho cariño. Último aplauso entonces para nuestros profesores. Manifestamos nuestro más profundo agradecimiento a Ana Martini, quien nos ha honrado con la presentación de su más reciente creación conjunta, Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse, obra que enriquece y engrandece la literatura nacional. Invitamos a nuestra distinguida invitada a acercarse para recibir su correspondiente certificado, otorgado por la coordinadora Hilda Gil como testimonio de reconocimiento a su valiosa participación. Por participar como moderadora a la profesora Miriam Celeste Buzón. También a la profesora Cintia Martínez.